In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la clase complementaria que os propongo hoy, simplemente os voy a mandar en el correo en el que la explico este artículo que traduje en el libro este de Basti, de la información al espíritu. Como sabéis, es una colección de diversos artículos. Esto ahora porque no le da la gana. Es una colección de varios artículos y hay uno: Persona, intersubjetividad y realidad, tres pilares de la relación de curación. Es un artículo del año 13, con un congreso. Es una presentación de cuestiones de antropología filosófica, donde va a insistir, y es en lo que vamos a fijarnos, en el aspecto dual de la realidad. Lo que ya sabéis por filosofía de la naturaleza, por metafísica, la composición materia-forma. Algo de esto hemos hablado en la parte histórica, cuando decimos que el alma es forma del cuerpo y es la única forma del cuerpo, aunque una forma muy especial porque es espiritual. Pero esta idea de la noción materia-forma es muy importante que la entendamos según o teniendo en cuenta la presentación científica contemporánea. Pensad que cuando Aristóteles la presenta no es por hacer una cosa puramente abstracta, sino para dar razón de una serie de observaciones que él hacía y que a partir de toda una serie de explicaciones de la revolución científica se considera que ya no hace ninguna falta y que por tanto basta con un mecanicismo, unas bolitas que se chocan unas con otras, ya con eso se explica todo. Por eso creo que es muy importante ver qué fundamento podemos encontrar para hablar hoy también de una ontología dual, materia-forma. No una ontología puramente materialista, todo es materia, sino hablar de forma a la vez que hablamos de materia. Esto os voy a mandar simplemente el artículo persona, intersubjetividad y realidad, los tres pilares de la relación de curación. Va a hablar de la distinción entre la subjetividad y el yo. Se trata muchísimas cosas muy interesantes, cosas diríamos que aparecen también, los que ya hayáis leído el libro de Basti de la filosofía del hombre, encontráis ahí algunas cosas, pero vamos a centrarnos simplemente en algunos puntos de este bloque segundo, el yo y la persona, porque va a hablar de los seres vivos como sistemas que se autoorganizan. Eso nos va a ayudar a entender también cuestiones sobre la noción de forma, alguna cuestión sobre la genética y la epigenética, esto también es importante para algunas cuestiones de la biología o de la evolución, pero sobre todo lo más interesante va a ser el punto 2.3, naturaleza dual de la materia física y biológica. O sea, por qué hoy se puede y se debe hablar de forma, pero hay que entenderlo correctamente, no de una manera mitológica o como una forma platónica, sino en la línea aristotélica de unas formas que dependen de una causalidad, como os expliqué ya en los materiales complementarios sobre el tema de la participación. Tenemos luego alguna cuestión sobre también lo de la teoría cuántica de campos, QFT, el tema de la intencionalidad, cómo interviene esto en las dinámicas cerebrales. Diremos también algo, el contenido es densísimo y es complejo porque se está refiriendo a cosas completamente actuales desde el punto de vista de la física y de las matemáticas, pero creo que al menos que podáis tener una idea, aunque sea muy genérica o muy superficial de esto, es absolutamente importante. Bien, pues vamos a hacer un repaso rápido. No quiero que esta clase complementaria sea muy larga. Podéis leer el artículo, ya digo, os lo voy a recortar esto del libro, os lo mando a todos, muchos tenéis ya el libro, pero los que no lo tengáis os voy a mandar el artículo porque creo que os puede ser muy útil. Hay cosas de la parte final, de intersubjetividad, la libertad, ahí habría que discutir mucho más, tratar mucho más. No es un artículo ni de filosofía ni de teología, pero ya habría que, desarrollar mucho más las cosas, pero me interesa especialmente esta parte, así que vamos a ello. Vamos a cerrar ya esto para tener más espacio.
los seres vivos como sistemas que se autoorganizan. Aquí recuerda que en el caso de los seres vivos es una cosa curiosa. Son solo los seres vivos, desde la ameba al hombre, son individuos en sentido propio, por una cosa muy curiosa, y es que dos entes físicos no vivos de la misma especie, por ejemplo, dos o más protones o dos o más átomos de oro o moléculas de sal, no son propiamente individuos, o diríamos, solo son individuos numéricamente, porque es que no hay manera absoluta de poder distinguir uno de otro. O sea, un átomo de oro es exactamente igual a otro, que no hay manera ninguna de distinguirlo. O sea, si sustituyes uno por otro, es imposible saber, diríamos, dónde estaba uno y dónde está otro. E incluso en los fenómenos de la física cuántica, después de un salto cuántico dentro del mismo átomo, yo no sé si el protón, digamos, nunca, lo que os dice aquí, no sé y nunca podré saber si un protón dentro del mismo átomo es el mismo antes y después del salto. Dicho con más precisión, sé ciertamente que es el mismo protón, o sea, no es que haya cambiado las características del protón, tienen la misma masa, pero no sé si es el mismo individuo protón. Mientras que en el caso de los organismos de la misma especie, incluso aunque tengan la misma dotación genética, basta y ya veréis que no habla de código genético, porque si hablas de código estás dando ya por supuesto que hay una serie de axiomas que explican. Cuando hablas de código estás en teoría de la información. Entonces, una teoría de la información que presuponga siempre los mismos axiomas no es correcta para hablar de cómo se transmite y cómo se genera la información. Algo de esto iremos. Pues bien, en el caso de los animales superiores, aunque tengan la misma dotación genética, es decir, tengan el mismo DNA, por hablar del ámbito, o sea, en el ámbito del mismo DNA, pero los sistemas inmunitarios van a ser diversos. Las cortezas cerebrales van a ser diversas cuando hablamos ya de animales superiores, o sea, que nunca va a ser completamente idénticos ni será posible intercambiar uno por otro, a pesar de las cosas absurdas que se suelen decir al hablar de clonación. O sea, tú pues sí, se puede clonar una oveja para que tenga el mismo DNA de otra, pero no va a ser idéntica. Va a haber multitud de diferencias entre una y otra, o sea, nos van a ser como dos átomos de oro. ¿Y dónde viene la diferencia de esto? Pues muy sencillo, porque los seres vivos, por definición, son sistemas que se autoorganizan. Esto quiere decir que son capaces de generar información, con la cual organizarse en el proceso ontogenético, o sea, el desarrollo de ese individuo se va desarrollando no solo por lo que tiene en el DNA, sino por la información que va generando en los intercambios con el exterior. Es interesante esta nota desde el punto de vista de la física para hablar con precisión cuando dice, porque vamos a hablar mucho de información, pero ¿qué vamos a entender por información? Dice, la noción física de información como negentropía, como lo inverso a la entropía, es decir, el inverso de la medida del desorden entre comillas, porque ya veremos que a estos hay que entenderlo correctamente. Tiene dos componentes, la negentropía. La energía libre que hace falta dar a un sistema físico para que sea capaz de ordenarse, pues el ordenamiento requiere un trabajo. Claro, si tú tienes que colocar unas moléculas en un sitio y otras en otro, eso requiere un trabajo, no sale gratis. Y este suplemento de energía, en el caso del ser vivo, está garantizado por su metabolismo. Es decir, la energía química que se produce cuando el animal consume unas cosas, produce otras, eso da una energía que es capaz de producir una energía libre que es capaz de producir un trabajo. Pero junto con esta energía libre hace falta el orden, es decir, tiene que canalizar la energía libre para que esté en el lugar que debe estar y para que realice la acción que debe realizar. Por poner un ejemplo, si tú estás en una máquina de tren, evidentemente hace falta que haya fuego en la caldera para que ese fuego que proviene de las reacciones químicas de haber quemado la madera te mueva, te produzca un vapor y produzca el movimiento. Pero el fuego tiene que estar en la caldera. Si tú enciendes el fuego en el tercer vagón detrás de la caldera, pues puedes hacer todo el fuego que te dé la gana, pero eso no va a mover la caldera. O sea, esto es lo del orden. O sea, tiene que canalizar la energía para que realice determinadas acciones en lugar de otras. Y esto
va a ser el aspecto formal de la información, esa noción de orden que te hace que el trabajo se realice en un determinado lugar, en un determinado momento, con unas determinadas características y no en otras. Y esta componente formal la genera el organismo en relación con el ambiente. O sea, no es que le venga completamente dada, esté escrita como si fuera una cosa mitológica que uno tiene ya escrito el destino de todo lo que va a hacer en sus genes. No. Tú tienes en tus genes el punto de partida, perfecto, pero luego se va generando información en relación con el ambiente. Esto es básico porque si no, no se entiende absolutamente nada. Bien, y esto se va a tratar, dice en el próximo apartado, discutamos el principio del Dowling, de la teoría cuántica de campos. Acordaos, la abreviatura QFT va a ser Quantum Field Theory, teoría cuántica de campos, de tipo disipativo. Aquí habría que hablar mucho más porque hay varias teorías, o sea, la teoría cuántica de campos se puede entender de muchas maneras. Basti va a utilizar la de tipo disipativo. Da aquí alguna bibliografía, pero nos advierte, cuando en el resto de este trabajo nos refiramos al concepto de información, para distinguirlo del concepto de energía, al que siempre está asociado en física, como la forma está asociada a la materia en las ontologías duales, nos referiremos esencialmente a esta segunda componente formal del concepto de negentropía y por ello de información. Fijaos, esto es importantísimo, ¿eh? O sea, la información va a estar siempre asociada a la energía, igual que la forma está siempre asociada a la materia. Evidentemente, nosotros sabemos que hay formas que no tienen materia, como serían los ángeles. Nuestra propia alma es capaz de subsistir sin materia, pero eso no es lo que observamos en los entes materiales. Por eso, en algún momento pone Basti la comparación de que un ente espiritual sería como algo parecido a un agujero negro informacional, o sea que la dimensión de la forma se curva perfectamente sobre sí misma. Pero dejamos eso aparte ahora porque no nos interesa las formas subsistentes como los ángeles o nuestra alma cuando está separada del cuerpo, sino lo que encontramos en nuestra experiencia. Las formas que son formas de una materia o la información que está determinando una energía. Bien, habla aquí un poco de lo de la genética, epigenética y el planteamiento informacional en ciencias biológicas. Esto simplemente recordar la noción de la epigenética. Es decir, lo pone aquí, el desarrollo de la epigenética, es decir, el estudio de cómo los niveles más altos de organización del individuo, su ambiente celular interno al organismo mismo, durante el desarrollo ontogenético y después retroactúan en el campo de la información mediante señales específicas de tipo bioquímico sobre la misma dotación genética de las células, orientando la expresión génica del DNA de un modo absolutamente individual y sin modificar el DNA mismo, sino solo activando o desactivando segmentos de este y por ello los relativos genes. Es decir, tú tienes una dotación genética desde tu nacimiento, eso es claro, tienes como un punto de partida, pero el que se activen o desactiven determinados segmentos del DNA, o sea, que se pongan en práctica o se dejen de poner en práctica, que produzcan una característica o produzcan otra, eso ya no va a depender simplemente de lo que tú tienes en el DNA, va a depender de otras muchas cosas. Esto es lo que se denomina la epigenética. Por eso dice, es de la epigénesis y no solo del genoma de lo que depende, por ejemplo, tanto la especialización individual de las células embrionarias totipotentes, capaz de reproducirse para constituir cualquier tipo de tejido, hacia células cada vez más especializadas, como la desespecialización de las mismas para producir a partir de células adultas ya especializadas, células multi o totipotentes, que en cualquier caso siempre tienen todas el mismo DNA. O algunas degeneraciones cancerosas también tienen que ver con cosas de este estilo. El que quiera profundizar más, la tesis doctoral de don David Sánchez trató precisamente sobre estas cuestiones. Bien. Aquí comenta toda una serie de cosas, lo podéis leer, pero me interesaba simplemente que quedara claro esa noción de epigénesis. Bueno, por eso dice, claro, como se ha demostrado que determinados mecanismos epigenéticos se pueden transmitir de manera hereditaria sin modificar el DNA,
la vieja polémica entre seguidores de Darwin y Lamarck entre factores genéticos y ambientales en la evolución de los organismos debe quedar ya relegada al lugar de los detritus ideológicos. O sea, por supuesto que la herencia depende o sea, están los factores genéticos que se heredan, sí, pero como el ambiente influye en la expresión de esos determinados factores, tú no puedes decir que la evolución es solo genética o que la evolución es solo ambiente. Te van a hacer falta las dos cosas, y por eso dice que hay que evitar la instrumentalización ideológica de la ciencia, quedarse con uno o con otro, pues por algún tipo de intereses. Bien, luego por supuesto también esto muy importante. Dicen, generalmente debido a la errónea identificación entre inmaterialidad del alma y dualismo psicofísico, también veremos que la información tiene un componente no material, aunque sea científicamente analizable de manera empírica y matemática, el planteamiento informacional se suele enmarcar en un cuadro de antropología monista de tipo materialista y mecanicista, claro, porque como muchos cuando oyen de forma, suponiendo que tengan un poquitín de cultura, han entendido la forma como si fuera el alma platónica, que es algo puramente espiritual, dicen no, la información no tiene nada que ver con la forma, ni con el alma, ni con nada. No, en Aristóteles es clarísimo que la noción actual de información es lo que Aristóteles estaba entendiendo por forma y por alma cuando se trata de animales y plantas. Es lo que organiza, lo que canaliza toda esa energía de la que hemos hablado antes, es esa noción de orden. Bien, comenta aquí y dice que precisamente para esto hoy podemos fundamentar, o sea, todo el tema de la teoría cuántica de campos disipativa permite dar una visión de conjunto de toda esta noción del orden más allá, o sea, no limitarse simplemente a las nociones de energía y masa, sino que hace falta otra magnitud que es el orden. Y fijaos que aquí esto, por así decir, desde los inicios del universo. Y aquí nos ofrece una cosa que creo que es muy interesante recordar. El punto de partida de este planteamiento, capaz de modificar profundamente la ontología moderna de la realidad natural, es la evidencia de que a toda realidad física, desde el Big Bang a las partículas fundamentales subnucleares, átomos, moléculas, sistemas químicos, biológicos, neuronales, nosotros mismos, subyace un campo de fuerzas irreductible, el denominado vacío cuántico, que constituye el sustrato común de toda realidad física. De esta manera queda destruida la creencia fundamental, que está en la base de la ontología física moderna dependiente de Newton y Leibniz, de que pueden existir partículas aisladas en el vacío mecánico. No. Más bien, lo que tienes es el vacío cuántico, que sería como una especie de matriz universal de la que todo deriva, la materia prima. Pero acordaos que para Aristóteles no es protehylé, que sería materia, sino protedinamis, digamos como ese sustrato del cual todo depende. Fijaos que esto, os lo explica en la nota anterior, la noción de vacío cuántico está ligada al denominado tercer principio de la termodinámica. Ese principio afirma en sustancia que ninguna cantidad de materia es capaz de alcanzar el cero absoluto. Luego se está diciendo que en la práctica ninguna partícula es completamente inmóvil. Todas oscilan, vibran y al estar cargadas producen un campo de fuerza. Así pues, existe un campo de fuerza irreductible que oscila a cualquier frecuencia. Es desordenado, sin orden alguno ni coherencia, que unifica toda la realidad física del universo. O sea, eso sería el vacío cuántico. O sea que, como veis, el vacío cuántico ni es la nada, ni es el espacio vacío, sino sería más bien como esa fuerza básica, esa protedinamis de la que podía hablar Aristóteles. Bien, por eso, todo evento dinámico en su nivel más fundamental consiste en poner orden en el caos. La misma masa de las partículas, producida por el hoy bien conocido bosón de Higgs, está vinculada a una forma de hacer coherente la energía del vacío cuántico primordial. Es decir, en cuanto tú pones orden en esa masa en toda esa serie desordenada de movimientos, es cuando empiezas a encontrarte las realidades que nosotros conocemos.
Luego hará más referencia a la parte de a las partículas elementales, pero por ejemplo, en los sistemas biológicos esto es muy importante, porque habla de que, digamos, todo este tipo de reflexiones nos permiten entender mejor las funciones vitales como ordenadas y coherentes entre sí. Evidentemente hay unas reacciones químicas, hay unos agentes químicos que interaccionan, pero tiene que haber algo que organice todo ese tráfico molecular, por así decir. Habla de que las reacciones químicas, las fuerzas de Van der Waals, funcionan solo a distancias muy cortas y que el hecho de que una molécula llegue a la proximidad del propio receptor químico para hacer posible una reacción química no depende ni de las leyes químicas ni simplemente de los denominados procesos difusivos. Eso es una cosa que estudió Turing, el mismo que el de la máquina de Turing, el gran lógico matemático inglés, que se metió también en algunas cosas de biología. El proceso difusivo es un proceso casual muy ineficiente desde el momento en que requeriría una dinámica temporal muy lenta y daría lugar a toda una serie de reacciones moleculares inadecuadas. O sea que, diríamos, por todas estas alternativas no se llega muy lejos. Por eso dice, el único modo para canalizar de manera eficaz a las moléculas, pues cada una oscila con su frecuencia característica, que depende de leyes cuánticas, consiste en someterlas a campos electromagnéticos, que oscilan también ellos según unas determinadas frecuencias. De este modo, moléculas específicas se pueden reconocer la una a la otra también a distancia y en medio de una multitud de otras moléculas. ¿Cuál es, diríamos, la base esta donde se dan todas esas oscilaciones, que sería algo parecido a lo que hemos dicho antes del vacío cuántico? En este caso, son todos los campos electromagnéticos que se activan en el agua. Fijaos que el agua constituye el 70% de nuestros cuerpos y el 80% de nuestras moléculas, en la que todas las proteínas, todas las células, todo, neuronas incluidas, están sumergidas. Y solo en ella las biomoléculas son activas. Como dijo aquí un bioquímico en plan de guasa, somos como las medusas. Somos como bolsas de agua salada con otra materia disuelta en su interior. Pero claro, lo que sucede es que la materia viva, como os dice aquí, es un conjunto de dipolos eléctricos cuya simetría rotacional, es decir, que pueden rotar. Fijaos la molécula de agua. Veis, es los 105 grados de distancia entre los dos electrones, los dos hidrógenos unidos con el oxígeno. El agua es H2O, pero tiene esta manera, con lo cual tienes las moléculas de agua que están oscilando, se están moviendo continuamente. Entonces, los fenómenos vivos tienen que ver con poner orden dentro de esa vibración, dentro de ese conjunto de vibraciones que se están produciendo. Os lo explica aquí, esto es. La materia viva puede considerarse como un conjunto de dipolos eléctricos cuya simetría rotacional, o sea, al principio son simétricos porque cada uno vibra como Dios le da a entender. O sea, da igual que cojas un sitio, que cojas otro, te vas a encontrar cualquier cosa. Lo que cuando empieza la materia viva es cuando esa simetría se ha roto y empieza a existir un determinado orden. Aquí os lo explica con más detalle, lo podéis ir leyendo. Fijaos, aquí da la explicación con un poco más de amplitud. El campo electromagnético oscilante que se propaga en el agua, resonando con las frecuencias apropiadas de algunas biomoléculas, las acerca recíprocamente, haciendo posible una determinada serie de reacciones químicas. Para entendernos, se trata del fenómeno bien conocido de la resonancia, por el cual, si hago vibrar la cuerda de una guitarra, pulsándola de tal manera que produzca cierta nota, otra cuerda, si produce la misma nota al ser tocada, comenzará espontáneamente a vibrar. Volviendo a nuestras moléculas oscilantes, una vez que han resonado con la onda portante que se propaga en el medio acuoso, se han acercado al reactivo adecuado de tal manera que se hace posible una determinada reacción química, la cual liberará energía que a su vez modifica la frecuencia de vibración del campo circunstante. Si volvemos al ejemplo musical, la dinámica cambia de nota, de tal manera que resonará con otros tipos de moléculas, haciendo posible otras reacciones químicas y así sucesivamente. Un poco como en música, varias notas que suenan a la vez dan lugar a un acorde. Muchos acordes en una secuencia forman una melodía, la melodía y después la sinfonía de la vida. O sea que tenéis que la oscilación coherente
de campos y moléculas determina en el sustrato material los dominios de coherencia, o sea, cosas que antes eran completamente incoherentes, daba una cosa caótica por todas partes, ahora empiezan a ponerse en orden. Y así se van a dar ese control fino, digamos, esa precisión de las innumerables reacciones y procesos físico-químicos que constituyen todas las estructuras, porque esto se da a todos los niveles. Tenéis el nivel más básico, pero luego proteínas, células, tejidos, órganos, etc. Y atención, esto es importante. A pesar de las apariencias, esta no es una visión reduccionista de la vida, porque las propiedades que caracterizan la materia viviente son todas propias de funciones y de estructuras macroscópicas, con sus propias leyes que emergen de la dinámica microscópica que la genera. O sea, no es que la molécula de agua está viva, la vida surge en un nivel macroscópico, igual que luego lo veremos, por ejemplo, respecto al imán o respecto a otra serie de cosas. En ese sentido, la QFT, teoría cuántica de campos, en cuanto a teoría general de la materia condensada, es capaz de ofrecer una connotación precisa y matemáticamente bien definida para nociones que en otro caso resultarían muy ambiguas, como emergencia. De hecho, en la QFT, la emergencia de propiedades, estructuras y funciones macroscópicas viene dada por el proceso dinámico que determina la ordenación de la misma. Fijaos que esto es una cosa radicalmente antiplatónica. Acordaos que en el planteamiento de Platón, lo que hemos visto de la participación, existe una estructura, que son las ideas, de las cuales van a depender los movimientos. Aquí es exactamente lo contrario, es el proceso dinámico el que da lugar a que exista una determinada estructura y una determinada función. Lo que había dicho Aristóteles, son las causas las que hacen que exista esta determinada esencia con esta determinada forma. No es que tenga que existir ahí como un almacén de formas que las va mandando así por Seur a las materias. No, es que el conjunto de causas, nosotros sabemos que son causas segundas, hacen que se dé determinada forma, determinada estructura. Bien, en cualquier caso, todo proceso de emergencia está caracterizado por un cambio de escala, en nuestro caso desde lo microscópico a lo macroscópico, de tal manera que al ser el régimen dinámico el responsable de este cambio de naturaleza cuántica, porque sus componentes elementales tienen naturaleza cuántica, el sistema resultante es de hecho un sistema cuántico macroscópico. Bien, o sea, esto va a dar lugar luego a las propiedades a nivel macroscópico. No nos entretenemos más porque explicar cualquier otra cosa de estas nos llevaría muy lejos, pero es muy importante ahora el apartado tercero, donde habla de la naturaleza dual tanto en física como en biología. Pone otro ejemplo, el de los cristales. En los cristales el parámetro de orden, esto es la variable macroscópica que caracteriza el nuevo nivel de organización de la materia, está en relación con la distribución de densidad de la materia. Los átomos o las moléculas en los cristales, pensad un cristal de hielo, por ejemplo, esas cosas tan bonitas cuando se ve al microscopio que son los copos de nieve, están ordenados según unas posiciones bien definidas que dependen de la ley de periodicidad que caracteriza un determinado retículo cristalino. O lo mismo sucede con los imanes, los láser, los superconductores. Pero atención, en todos estos sistemas las propiedades emergentes vinculadas a los respectivos parámetros de orden no son ni propiedades de los constituyentes elementales ni el resultado de una simple suma. O sea, cuando se produce un imán no quiere decir que haya como muchos imancitos que se están poniendo, sino que esa característica es una característica nueva, es una característica emergente que depende de los modos en los que se organizan las oscilaciones de los campos asociados a las moléculas que componen los sistemas y por ello dependen de la dinámica que controla las interacciones. Y con esto llegamos a esto importantísimo. De esta manera, todo proceso de ordenamiento dinámico de la materia y por ello de aumento de la información está en relación con un proceso de ruptura de simetría, la simetría del desorden del vacío cuántico. Claro, en un sustrato completamente desordenado es todo simétrico, te da igual una cosa que otra, tienes el desorden por todas partes. Dice, está en relación con el movimiento irreductible de las partículas y con el campo cuántico asociado. Cuando esa simetría del desorden se rompe, aumenta la información. En el caso del imán, por ejemplo, la simetría rota
es la simetría rotacional del dipolo magnético, no eléctrico, de los electrones. Acordaos que en el agua era el dipolo eléctrico. Y la magnetización consiste en la correlación de todos o la mayor parte de los electrones de las moléculas componentes, de modo que todos elijan entre todas las direcciones la dirección propia del vector de magnetización. Y dice, en cualquier caso, cualquier ordenación dinámica entre muchos objetos implica una relación de orden, esto es, una correlación entre ellos. Esto es lo que en QFT a nivel macroscópico se denota con el término ondas de coherencia de fase, que se propagan entre las oscilaciones de las estructuras moleculares y sus interacciones. En el nivel microscópico puede ser denotado como sucesivas variaciones de la distribución de densidad de los cuantos de correlación correspondientes. Bien, pone el ejemplo, en una onda de agua, la ola en un lago es a nivel microscópico sucesivas variaciones de distribución de densidad de las gotas de agua que componen esa onda. Y aquí es muy interesante en el nivel subatómico, en el nivel cuántico, lo que se llaman bosones de Goldstone, porque a diferencia de Goldstone es el que los descubrió, a diferencia de otros bosones de Gauge, estos cuantos o los fotones son los del campo electromagnético, o os pone aquí otros ejemplos, o los bosones de Higgs. Lo característico de estos, de los bosones, los otros podrían ser todo cuantos de energía, porque son mediadores de intercambios de energía. Pero los bosones de Goldstone tienen la cualidad de que no median intercambios de energía, sino modalidades de las interacciones entre los diversos campos de fuerza. Por eso no son cuantos de energía, sino cuantos de correlación, y en ese sentido cuantos de información. Esto puede parecer una cosa física muy técnica, pero hay una consecuencia que nos interesa muchísimo. La consecuencia es que cuando se pierde el estado ordenado que ellos median, por ejemplo, al calentar un imán, pierde la propiedad de magnetización, mientras la energía y sus relativos cuantos se conservan, por el primer principio de la termodinámica, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, el orden y los respectivos cuantos de Goldstone simplemente se desvanecen. Y esto es un teorema fundamental denominado teorema de Goldstone, que se puede formular en la teoría cuántica de campos. Por eso, los bosones de Goldstone son partículas reales, que se pueden observar con técnicas parecidas a otras partículas cuánticas, pero no existen fuera de los sistemas que ellas mismas ordenan. Algo parecido sucede en el caso de los cristales y de los fluidos. Los cuantos de correlación relativos o bosones de Goldstone se llaman fonones, o en los imanes magnones, en la materia viva DWQ, Dipole Wave Quanta, cuantos de onda de dipolo, del dipolo es eléctrico que había dicho que había en el agua. Todos estos existen en la medida en que duran los relativos estados coherentes de la materia. Sin estado cristalino no hay fonones, sin imanes no hay magnones, en un cadáver ya no hay los Dipole Wave Quanta. Entonces son una manifestación física de la forma. O sea, atención, como dice aquí, estos bosones de Goldstone no son la forma, pero son como las disposiciones de la ontología de Santo Tomás. Es decir, tienes la forma, que sería el componente de la información física que actúa mediante esas disposiciones. La forma es la relación de orden, no es ni menos real ni menos medible que la materia, que sería el equivalente a la masa y energía. Lo que pasa es que, como dice aquí con cierta guasa, 4 siglos de física materialista nos han deshabituado a lo que siempre ha sabido el sentido común y han relegado a las formas, o dentro de la abstracción de la matemática, o en la poesía y el arte, o en la religión, en todo caso fuera de la ciencia física. Pero todo el mundo sabe, por ejemplo, que después de haber moldeado el barro en forma de cuadrado, cuando destruimos esa forma, desaparece sin dejar rastro, mientras el barro continúa con la misma cantidad de antes. Por lo mismo, cuando un organismo muere, su forma o su alma que lo organizaba ya está presente. Por eso el cuerpo se descompone. La materia de la que estaba hecha permanece, pero ya en formas diversas. Estamos hablando, por supuesto, no del caso del alma humana, pero ya digo, ahí estamos con una forma que es subsistente y que no entra para nada de esto. Con lo cual tenéis que las formas que organizan diversas materias, que se manifiestan de forma operacional, matemática más aspecto medible, como información, y tenéis por tanto una magnitud física medible, aunque sea inmaterial. Es lo que Wheeler, este gran físico, había dicho it from bit.
la cosa a partir de la información. Bien, también esto, bueno, luego ya vamos a cerrar porque ya nos estamos alargando mucho. En este último apartado recuerda que eso también se da en el cerebro. Solo que en el cerebro lo que tienes no son los dipolos eléctricos ni el vacío cuántico, sino lo que tienes es toda esa multitud de conexión de unas neuronas y otras, todo ese tráfico neuronal que hay, que se puede organizar en determinadas dinámicas. Y eso va a dar lugar pues, a toda una serie de actos intencionales, de recuerdos, de lo que sea. En la parte final del artículo tenéis ya una referencia a cómo entra el aspecto propiamente inmaterial, propiamente espiritual dentro de todo esto. Pero digamos, como lo que me interesaba en esta clase era hablar de la dualidad materia-forma y cómo tiene eso una base en la física, no entramos en esa cosa ya del alma propiamente inmaterial, que, repito, al final del artículo tenéis alguna indicación sobre esto. Bien, pues lo dejamos ya aquí, simplemente como otra sesión, diríamos así, de complemento, por si a alguien le puede ser útil. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.